Dios les bendiga, amados hermanos. Deseo que se encuentren bien, que estén disfrutando de las bendiciones del Señor, que esta semana haya sido una semana llena de la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que es muy conocido, sobre todo entre los cristianos que llevan ya algún tiempo en la fe, pero que creo que es muy importante tanto para los que lleven algún tiempo como para los que están comenzando en el camino del Señor. Y este pasaje consiste en unas palabras dichas por el Señor Jesús. Es una de sus parábolas, pero que viene a responder una inquietud que muchos cristianos tienen y que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y de nuestro ministerio. Mucha gente, cuando lleva algún tiempo siendo cristiano y ve que sigue experimentando problemas, que sigue experimentando desafíos o que incluso algunas de las cosas que ellos están viviendo como que se agudizan, como que empeoran, comienzan a cuestionarse, especialmente comienzan a cuestionar a Dios y a preguntar por qué, a pesar de yo haberme hecho cristiano, por qué si he aceptado a Jesús en mi corazón, por qué si estoy caminando como cristiano, estos problemas no se resuelven. Incluso he visto gente en las redes sociales, en grupos, en conversaciones entre hermanos de la iglesia que se quejan y dicen, pero yo pensé que Dios iba a resolver mis problemas, yo pensé que todo iba a mejorar y resulta que he visto que algunas cosas han empeorado, no sé lo que está pasando. Y estas personas, por falta de conocimiento y de revelación espiritual, entran en un estado de queja, entran en un estado de crítica, que incluso llegan al punto, aunque ellos no se den cuenta, de alguna forma indirecta, de comenzar a juzgar a Dios, a culpar a Dios por lo que les está sucediendo. Y si no llegan a decir esto verbalmente, por lo menos lo piensan y dicen, Dios debió haberme resuelto este problema y no lo ha resuelto todavía. Yo pensé que Dios iba a cumplir estas promesas, que Dios me iba a sanar, que Dios me iba a prosperar, que Dios me iba a ayudar, que me iba a proteger, que iba a hacer todas estas cosas después que yo aceptara a Jesús, y sin embargo no estoy viendo que esto esté sucediendo. Entonces algunas personas abiertamente critican a Dios y otros, porque les da temor decirlo abiertamente, lo guardan en su corazón, y eso comienza a erosionar, comienza a dañar de alguna forma su relación con el Señor. Y yo quiero hablar hoy acerca de esto, quiero responder a esta pregunta que tiene mucha gente: ¿por qué después que acepté a Jesús no me está yendo bien, no se resuelven mis problemas e incluso algunas cosas me están yendo peor? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. En este pasaje nos encontramos con una de las parábolas de Jesús, que vamos a llamar la parábola de los dos cimientos, de los dos fundamentos. Podríamos llamarle la parábola de los dos hombres, de las dos casas. Aunque tenemos el subtítulo en la Biblia, sabemos que los subtítulos no fueron inspirados por Dios, fueron puestos luego por los hombres para guiarnos en lo que estamos leyendo. En este pasaje nos encontramos con una parábola muy conocida en que Jesús habla de dos hombres que tenían planes para sus vidas, tenían aspiraciones, cada uno quería edificar una casa, pero lo hicieron de formas diferentes. Vamos a ver lo que dice Mateo 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, aunque no seamos constructores profesionales, algunos de nosotros, creo que sí tenemos algunas nociones básicas acerca de los fundamentos necesarios para hacer una edificación o una casa. Y uno de estos principios fundamentales que todos conocemos es que cuando vamos a hacer una edificación, necesitamos establecerla sobre una base firme. En nuestros métodos de construcción actuales, antes de construir una casa, se realiza una zanja, se hace lo que se llama en algunos países zapata, hecha de una mezcla de materiales resistentes que van a constituir el fundamento sobre el cual se va a edificar
se va a apoyar la construcción que vamos a hacer luego. En la época de Jesús, aunque había un método similar a este de la zapata, lo más común era cavar bien profundo en la tierra hasta llegar a una superficie firme, a una roca que también se llamaba roca madre, un fundamento inconmovible donde se podía establecer el fundamento para construir una casa. Jesús en esta parábola está hablando de dos hombres que querían construir su casa. Uno era sabio, es decir, era una persona entendida, era una persona que no solo tenía conocimiento, sino tenía la habilidad para aplicar ese conocimiento. Y el otro era una persona necia, era una persona insensata, es decir, no tenía sabiduría. Y es interesante que no se está hablando de un hombre ignorante solamente, sino de un hombre insensato, un hombre necio. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces hay personas que son muy inteligentes, hay personas que tienen un coeficiente intelectual elevado, sin embargo no tienen sabiduría. Son personas necias, son personas que no escuchan consejo, son personas que siempre estiman su propia opinión por encima de los demás y por tanto no están dispuestos a escuchar de la sabiduría de otras personas que ya han transitado ese camino, que saben cómo hacer las cosas. Son personas que siempre quieren hacer las cosas a su manera. No sé si has conocido este tipo de gente que eran casi genios en sus estudios, son personas con muchas habilidades, sin embargo, cuando tú analizas su vida personal, su vida familiar, su hogar, las decisiones que han tomado a lo largo de su vida son un desastre. Siempre han estado en problemas, no han sabido aprovechar el potencial que tenían en su mente para aprender, para memorizar, las habilidades que tenían para establecer una vida exitosa. Entonces es bueno marcar esta diferencia, que una persona insensata muchas veces en la Biblia se compara a alguien que no quiere escuchar consejo, a alguien que quiere hacer las cosas a su manera y que por tanto siempre le va mal. Entonces el hombre sabio en esta parábola, el hombre prudente, fue y edificó su casa sobre la roca. Se tomó el tiempo suficiente para cavar profundo y establecer un fundamento donde construir su casa. Pero el hombre insensato, que seguramente sabía que lo normal y lo correcto era construir una casa sobre la roca, seguramente dijo: ¿para qué yo voy a seguir las reglas? ¿Para qué yo voy a perder tiempo cavando una zanja? Eso me va a tomar demasiado tiempo. Mejor yo lo hago sobre la arena. Va a ser más fácil, va a ser más rápido, voy a gastar menos dinero, voy a gastar menos materiales y después voy a hacer una gran casa, voy a hacer una casa lujosa, voy a adornarla, voy a llenarla de cosas bonitas y mi casa va a quedar súper bien, va a quedar igual o mejor que la de aquel que está perdiendo su tiempo construyendo su casa sobre la roca. En esta parábola es importante que nosotros entendamos que la casa representa nuestra vida. Todos nosotros queremos construir nuestra vida y para construir nuestra vida tomamos decisiones, tomamos acciones, elegimos caminos, nos relacionamos con personas, establecemos conexiones. O sea, que para construir nuestra vida y llegar a donde nosotros queremos llegar, tomamos una serie de pasos que Jesús compara con construir nuestra casa. Estamos construyendo nuestra casa, construyendo nuestra vida. Es interesante porque siempre que el Señor me quiere hablar a través de una revelación en sueños y me quiere mostrar el estado de mi propia vida o algo que yo quiero hacer en mi vida, el Señor me lo muestra a través de una casa. De hecho, he tenido visiones donde he llegado a una casa y el Señor comienza a mostrarme el interior de esa casa, el estado de algunas habitaciones, algunas personas que están ahí. Y después de salir de esa revelación me he dado cuenta que estaba hablando de mi vida. O sea que la casa es un símbolo muy recurrente, constante, que Dios usa para hablar de nuestras vidas. En este intento de edificar nuestras vidas, quiero que sepas que todos estamos edificando sobre un fundamento, porque nosotros no estamos construyendo nuestra vida en el aire. Nuestras casas no están en el aire, siempre están sobre algún fundamento, pero un fundamento es firme, un fundamento es inconmovible y el otro fundamento es arena. Es un fundamento que se desliza, es un fundamento que se mueve, es un fundamento que cualquier cosa lo afecta y por tanto afecta también la casa que está construida sobre ese fundamento que es tu vida. Y yo comencé este video diciendo que hay mucha gente que se queja de que su vida no va bien, incluso después de haber aceptado a Jesús, notan que las cosas le están yendo mal. Pero quiero decirte que cuando esto está sucediendo constantemente, no estoy hablando de un momento de prueba, de un momento en el que tú estás atravesando una crisis, porque todos, aún los cristianos más fieles,
aún los siervos de Dios. Todos en esta vida vamos a enfrentar momentos de prueba, momentos de dificultad y momentos de desafío. Pero yo me estoy refiriendo a esas personas que notan que todo les está yendo de mal en peor, o que no hay ninguna victoria en los problemas que ellos están enfrentando. Es decir, tienen problemas de enfermedad, tienen problemas económicos, tienen problemas familiares, tienen problemas en sus relaciones, están siendo atacados por el enemigo por todas las áreas y no ven en ningún momento la victoria. A este tipo de personas que dicen, yo acepté a Jesús, pero esto me está pasando aún, no veo la luz, estoy todo el tiempo en un ciclo de destrucción, en un ciclo de dificultad que no termina. Para estas personas es que estoy haciendo este video, o también para las personas que están en otra situación, pero quizás están rodeados de gente que está diciendo esto y necesitan tener una palabra para responderles. Y quizás tú digas, pero ¿cómo aplica esta parábola de los dos cimientos a lo que yo estoy experimentando, a la situación que están experimentando estas personas? Bueno, es bastante sencillo. No basta con hacer una oración un día y decir, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Yo creo que moriste y resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre. Reconozco que soy un pecador y acepto tu salvación. Hacer esta oración de entregarte al Señor no es suficiente con que tú estés yendo a los cultos de tu iglesia. No es suficiente que te llames cristiano. No es suficiente que cantes alabanzas en la iglesia o que todos los días tengas puestas alabanzas en tu casa. No es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque cuando vemos esta parábola, Jesús, cuando habló de los dos hombres, del insensato y del prudente, hay algo que mencionó en los dos, hay algo que se aplica a los dos casos. Y él dijo, cualquiera que me oye estas palabras. Cuando fue a hablar de cada caso, comenzó de la misma manera. Cualquiera pues que escucha, que oye estas palabras. La diferencia no está en escuchar. Tú puedes escuchar 1000 sermones, puedes ir a todos los cultos y escuchar 20 predicaciones por semana. Tú simplemente estás en el plano de aquel que escucha estas palabras, de aquel que oye estas palabras. Pero la diferencia está en lo que dice Jesús después. Lo que diferencia a estos dos hombres es que uno las hace y otro no las hace. El que edifica la casa sobre la roca es no el que escucha, sino el que escucha y hace. Por eso la palabra de Dios nos dice que no seamos oidores olvidadizos. Es decir, personas que van y escuchan la palabra de Dios o que leen la Biblia, pero luego se les olvida. Saliendo del culto se les olvida lo que su pastor predicó. Cerrando la Biblia se les olvida lo que la palabra de Dios les dice y luego no aplican lo que dice esa palabra. Nosotros podemos caer en el autoengaño de creer que solo por estar sentados en un templo cristiano, escuchando la palabra de Dios, ya nosotros estamos obedeciendo. Y aunque congregarse es un mandamiento súper importante, no es suficiente. No es suficiente solamente con escuchar la palabra, tienes que cumplirla, tienes que aplicarla. ¿Por qué razón? Porque si tú solamente escuchas, te va a pasar como a este hombre que construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué significa la arena en esta parábola? Significa tu propia opinión, significa tus conceptos, significa lo que el diablo te ha ido enseñando desde que eras niño hasta la edad que tienes hoy. Edificar la casa sobre la arena es, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo creo que así me va a funcionar. Yo siempre lo he hecho así, así lo voy a seguir haciendo. Edificar la casa sobre la arena es decir, este es mi carácter, yo no lo voy a cambiar. Edificar la casa sobre la arena es decir, creo que la Biblia está exagerando en esto. Creo que aquí se están yendo al extremo. Creo que si yo hago las cosas de esta forma me van a funcionar mejor que como me está diciendo la palabra de Dios. Edificar la casa sobre la arena es seguir haciendo las cosas como las has hecho siempre, sin renovar tu mente conforme a la verdad revelada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios y no tomar ninguna decisión en tu vida que marque una diferencia. Construir la casa sobre la roca, por otro lado, significa no solamente escuchar la palabra de Dios, sino aplicarla. La palabra de Dios es el fundamento donde nosotros construimos nuestra vida.
Cuando nosotros venimos a Cristo, no solamente venimos a sentarnos en un culto, no solamente venimos a cantar alabanzas, no venimos a aprendernos palabras religiosas y a decir, hermano, Dios te bendiga. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos realmente a ser transformados, a tomar una ruta diferente a la que llevábamos en nuestra vida. Un requisito indispensable para que tú realmente entres en la vida victoriosa que Dios tiene para ti es el arrepentimiento. Y te hablo del arrepentimiento del pecado, de ese pecado que tú conoces, de ese pecado que es visible, es evidente para ti. Pero también te hablo de arrepentirte de la forma de pensar que has tenido hasta ahora. Debemos darnos cuenta de que hasta este momento nosotros hemos sido discipulados por el mundo, discipulados por el diablo, discipulados por demonios que todo el tiempo susurraban a nuestra mente o que usaban a otras personas con conceptos mundanos para enseñarnos principios contrarios a la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios hace un énfasis en que nosotros tenemos que ser transformados, renovados en nuestra mente y no conformarnos, es decir, no permanecer en el molde que este mundo nos dio. Entonces mucha gente dice, ¿por qué me está yendo mal aún después de haber aceptado a Jesús? Porque tu casa aún está construida sobre la arena. Porque quizás hiciste una oración, pero no has tomado decisiones radicales en tu vida para alinearte completamente a la voluntad de Dios. También la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros como hijos de Dios llegamos a un punto en que tenemos la mente de Cristo, significa que la mente del mundo tiene que haber muerto, tiene que haber sido destruida a través de la renovación de nuestra mente. Y el modelo que nosotros usamos para esta renovación es la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros vamos a ir reemplazando la mentira con la verdad y construir nuestra vida sobre la arena, sobre el cimiento de nuestra propia manera de pensar, sobre conceptos que no vienen de Dios y que incluso son contrarios a la voluntad de Dios, es muy peligroso. ¿Y sabes por qué? Porque todos en la vida vamos a enfrentar vientos, vamos a enfrentar tempestad, vamos a enfrentar ríos, vamos a enfrentar lluvia, las cosas que Jesús menciona al final de la parábola. Y esto representa desafíos, problemas, enfermedad, circunstancias difíciles, desafíos económicos, conflictos en la familia, persecuciones, enemigos, ataques del diablo. ¿Cuántas cosas no vamos a enfrentar en nuestra vida? En ningún momento Jesús está diciendo que el hombre que edifica la casa sobre la roca no iba a pasar por esto, porque dice que también contra él vinieron estos ríos, soplaron los vientos y cayó la lluvia. La lluvia, hermano y hermana, cae sobre las dos casas, pero lo que marca la diferencia es el cimiento de esa casa. Si tú tienes tu casa construida sobre la roca, es decir, si tu vida está fundada y cimentada en la palabra de Dios, aunque todas estas cosas sucedan, tu casa, tu vida, no va a ser destruida. El Espíritu Santo va a empezar a hablarte en medio de estos desafíos y te va a comenzar a dar la salida, la victoria. La palabra de Dios nos dice que todos somos tentados, sin embargo, Dios, junto con la tentación, nos da también la salida. En toda prueba, en toda circunstancia, en todo desafío, el Espíritu Santo tiene una salida y Él está listo para revelártela. Pero esa salida solo va a ser revelada a aquellos que tienen su casa construida sobre la roca. Porque muchas veces el Espíritu Santo comienza a hablarnos y comienza a decirnos, tienes que tomar esta decisión basada en la palabra de Dios para que tu vida se alinee, para que tu vida se arregle, para que entonces puedas experimentar victoria, y nosotros no hacemos caso. Preferimos tener la casa cimentada sobre la arena. Le hacemos resistencia al Espíritu Santo y decimos, pero así no fue como me enseñó mi mamá, como me enseñó mi papá. Pero esto no es lo que yo vi en mi familia. Pero esto no es lo que dicen mis amigos que yo debo hacer. Pero es que en el mundo esto no es la moda. En el mundo lo normal es reaccionar ante esta situación de esta manera. Y entonces todo eso representa arena. Todo eso es un cimiento inestable. Cuando tú comienzas a enfrentar desafíos con ese cimiento, tu casa se va a caer. No vas a poder experimentar victoria, tu vida se va a derrumbar. Porque lo único que te va a sostener en este mundo lleno de desafíos es la palabra de Dios. Que tú comiences a tomar decisiones y comiences a reemplazar ese cimiento arenoso, ese cimiento débil, por el cimiento inmutable, por el cimiento inconmovible de la palabra de Dios. Yo he conocido personas que están en iglesias muy buenas,
en iglesias donde los mensajes son muy bíblicos, donde el poder de Dios se manifiesta, en ministerios muy ungidos, y sin embargo, a ellos les va mal. ¿Por qué? Porque ellos son como el hombre insensato, que escuchó las palabras, pero no las aplicó. Entonces, no basta con escuchar, necesitas hacer, necesitas obedecer lo que el Señor te está diciendo. Hay personas que dicen, pero ¿por qué mi matrimonio se está rompiendo? Yo te pregunto, ¿tu matrimonio está edificado en los principios de la palabra de Dios? ¿O tú estás haciendo las cosas a tu manera? Hay algunas personas que incluso en iglesias que hemos pastoreado han venido y han dicho, yo quisiera que ustedes oraran por mi matrimonio, porque mi esposo me está siendo infiel, porque tenemos muchas discusiones, para que Dios nos bendiga, para que Dios preserve nuestro matrimonio. Y lo primero que le preguntamos es, bueno, pero ¿ustedes son realmente un matrimonio? ¿Están casados? No, nosotros simplemente vivimos juntos hace 3 años y bueno, pues, pero quiero que el Señor haga algo en nuestro matrimonio para que todos estos problemas se arreglen. Y nosotros les hemos dicho, pero ¿cómo quieres traer la bendición de Dios a tu matrimonio cuando para empezar no es un matrimonio? O sea, ustedes tienen una relación de pareja que no está fundamentada en la palabra de Dios y quieres la bendición de Dios. No es así como funciona el mundo espiritual. Cuando el diablo ve que tú estás haciendo algo que no está basado en la palabra de Dios, él se va a meter y va a destruir. Imagínate que matrimonios reales, personas que sí están casadas, enfrentan desafíos. ¿Cuánto nomás vas a enfrentar desafíos tú que ni siquiera lo que tienes es un matrimonio? Pero también se aplica a personas que sí están casadas, incluso, pero que a la hora de establecer su relación matrimonial no siguen los principios de Dios. Su relación está llena de celos, está llena de sospechas, está llena de griterías, de faltas de respeto. Son personas que no se perdonan, que todo el tiempo se guardan rencor, pasan 10 años de casado y todavía se siguen sacando algo que pasó hace 10 años, algo que pasó hace 5 años. Y en serio, estas personas después quieren la bendición del Señor. ¿Tú quieres la bendición de Dios sobre tu matrimonio cuando tú eres una persona celosa? Cuando tú eres una persona que todo el tiempo humilla a tu cónyuge, cuando tú le faltas el respeto, cuando tú no practicas lo que dice la palabra de Dios en tu casa. Hay personas que dicen, no sé lo que pasa en mis finanzas, que todo me va mal, que no prospero, que tengo problemas. Sin embargo, no cumplen los parámetros de Dios para la administración de sus finanzas. Son personas que tienen un corazón duro, son personas que no son generosas, son personas que ni apoyan el reino de Dios con sus finanzas, ni le dan a las personas necesitadas, usan su dinero para lo que no está bien, malgastan el dinero en cosas que no son buenas y luego quieren que Dios los prospere, que Dios los bendiga. Pero primero, asegúrate de edificar tu vida financiera sobre los principios de la palabra de Dios. Hay personas que tienen negocios, que son dueños de negocios. Y esto lo hemos visto muchísimo. Y quieren que Dios los bendiga, que Dios bendiga su emprendimiento, su negocio. Pero son personas que maltratan a sus trabajadores. Son personas que no le pagan el salario a sus trabajadores. Son personas injustas. ¿Cómo tú pretendes que Dios bendiga lo que tú estás haciendo cuando tú eres injusto? Cuando tú eres cruel. Cuando tú eres duro. Cuando no pagas lo que debes a las personas que están trabajando para ti. Podríamos seguir poniendo ejemplos innumerables de cómo muchas veces queremos que la casa no se caiga, pero el cimiento que tenemos es arena. Queremos que no vengan los problemas o que cuando vengan los problemas el Señor nos dé la victoria, pero es que Dios no puede darte la victoria si tú mismo estás haciendo cosas que están destruyendo tu vida, que están destruyendo tu destino. Lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios es no solamente escuchar la palabra, no solamente leer la palabra, sino ponerla en práctica. Obedecer lo que dice la palabra de Dios. Para esto no necesitamos ningún tipo de confirmación. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me confirme si aquella persona es la indicada o no para mí. Sin embargo, la palabra de Dios te dice claramente las cualidades que debe tener una persona para que sea la indicada para ti. Pero seguimos buscando confirmación, queremos que alguien nos diga por profecía que sí, que ese joven o esa joven es la persona con la que yo debo casarme. Sin embargo, esa persona no es cristiana. Sin embargo, esa persona no tiene temor de Dios, esa persona no le importa a Dios. Y tú estás buscando confirmación
para saber si esta persona es de Dios o no. Cuando la palabra te dice claramente que no te debes unir en yugo desigual, que debes buscar a alguien que ame a Jesús también como tú para que puedan tener un hogar seguro, un hogar lleno de bendición. Entonces, amados hermanos, mi exhortación para el día de hoy es: edifica tu casa sobre la roca. Desecha el fundamento de arena. Mientras hagas las cosas a tu manera, mientras seas sabio en tu propia opinión, mientras creas que con tus métodos contrarios a la voluntad de Dios vas a tener éxito, te va a pasar lo mismo que a este hombre que cuando vinieron los problemas su casa cayó y dice Jesús que fue grande su ruina. Si tu vida, tú sientes que está en ruinas, que es una vida de destrucción, examina tu mente, examina tus pensamientos, examina tus conceptos, examina tus decisiones, examina lo que has estado haciendo. ¿En cuántas áreas de tu vida estás estableciendo tu propia opinión y no estás escuchando el principio establecido en la palabra de Dios para esa área? Todos vamos a enfrentar problemas, todos vamos a enfrentar la tempestad, siempre todos vamos a tener el día malo, porque la palabra de Dios nos habla siempre de un día malo, de un día en que vamos a tener dificultad. Pero nos dice también que hay una manera de salir a flote en ese día malo y permanecer firmes. Entonces, no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Edifica tu casa sobre la roca. Cuando edificas tu casa sobre la roca, cuando tú comienzas a obedecer al Señor, te vas a dar cuenta de cómo todo en tu vida va a comenzar a ir bien. Quizás no pase de la noche a la mañana, porque hay todavía muchos fundamentos, muchos conceptos que están ahí bien arraigados, pero si tú abres tu corazón y tú dices: Señor, yo me arrepiento de la vida que he tenido hasta este momento, yo quiero cambiar mi manera de pensar, quiero alinearme con la verdad, y comienzas a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de cómo poco a poco o mucho a mucho, en dependencia de tu velocidad de arrepentimiento, de renuncia y de crecimiento espiritual, todo va a ir tomando su lugar. Tu familia va a empezar a ser bendecida, tus finanzas van a ser bendecidas, tu salud va a comenzar a ser bendecida, tu vida laboral, tu vida ministerial, todo lo que tú haces va a comenzar a ser bendecido porque está fundado sobre la roca inconmovible de la palabra de Dios. Así que esta es mi exhortación para ti en esta mañana: que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Espíritu Santo haga crecer y florecer este mensaje en tu corazón. Y antes de terminar, quisiera orar por ti. Señor, en este momento presento delante de ti a cada persona que está escuchando este mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que tú toques cada corazón. Te pido, Señor, que tú traigas revelación espiritual. Que toda persona que está enfrentando ruina en su vida, a causa de que tiene aún fundamento de arena en su casa, en su vida, tú puedas estar trayendo luz. Trae la luz de tu palabra, trae la luz de tu revelación, Señor. Muestra todas las áreas en las que todavía hay conceptos que vienen del mundo, que vienen del diablo, en las que todavía ellos están actuando de acuerdo a su propia opinión y no de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido que todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo sea ahora destruido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario al Espíritu de Cristo, que ha venido para establecer ruina, para establecer destrucción, para ir quebrando la casa de mis hermanos, trayendo dificultad, trayendo enfermedad, trayendo problemas. Ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor Espíritu Santo, te pido que traigas revelación espiritual sobre cada persona que está escuchando este mensaje. Te pido que traigas sabiduría del cielo para que puedan tomar decisiones firmes, decisiones radicales, que los saquen de la ruina y los establezcan en tu
voluntad, que los establezcan en tu voluntad, en tu palabra eterna e inconmovible, porque sólo así van a experimentar bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas, ninguno de estos videos. Deseo de todo corazón que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que tengas una semana llena de revelación espiritual, que tengas una semana llena de milagros, llena de bendiciones, de provisión sobrenatural, de sanidad en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en tu cuerpo, de redirección de parte del Espíritu de Dios para guiarte a una zona, a un territorio de bendición. En el nombre de Jesús. Amén.